Amigos, ¿cómo están? Muy buenas, muy buenas. Yo soy Meme Yamel y hoy nos echamos un clavado aquí al Senado de la República. Como pueden ver, estoy bien acompañada. Hoy sí me siento bien acompañada en sana distancia, tampoco se me espanten. Y estoy bien acompañada por unas amigas nutriólogas y un senador. Amigos, ahorita ustedes van a hablar y vamos a hablar, ya lo ven aquí, le venené en botella de, como ahora le conocemos, pero sobre todo frutas, verduras, refrescos, chatarras, y ya estaremos con eso. Así que yo quiero agradecerle este espacio y que nos den estos minutos al senador Alejandro Armentamier. ¿Cómo está, senador? Muy buenas, muy buenas. Gracias, Mimi. Gracias a ti, al contrario, porque son bienvenidas a la casa de todos y desde luego a Karen, a Gaby, que nos acompañan, que hacen un esfuerzo extraordinario. Son expertas nutriólogas y es lo que necesitamos, que la población sepa qué es lo que está pasando con la salud, con la nutrición, con la alimentación. Y como bien lo menciona, pues yo quiero contarles un poquito de nuestras nutriólogas que están con nosotros. Empiezo con Gabriela Jiménez Arribas, que es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos. Acá fíjense que es nutrióloga con experiencia en el campo de la consulta privada por más de 18 años, en los cuales ha impartido clases, conferencias, talleres y cursos sobre temas de nutrición y salud en diversos ámbitos, autora de varios artículos para revistas especializadas y una amplia experiencia en el área de ventas corporativas. A ver, ¿de qué ya me gusta eso de ventas corporativas. ¿Cómo estás, mi querida Gaby? Hola. Y también le agradezco muchísimo a Karen Díaz Barrenechea, ¿lo dije bien? Sí. Que es directora dueña de un espacio que se llama KD Nutrición. Es un espacio integral donde el objetivo es atender a las personas de una manera profunda, la enseñanza en cómo vivir una nutrición que promueva la salud, comprendiendo que el ser es físico, emocional y energético. Son bienvenidas todas las personas de edades, actividades, estados de salud y desarrollo, y tiene atención a todo tipo de empresas, personas así que llegue uno de a pie y normal. Entonces, Karen, muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias. Y bueno, vamos a arrancar esto porque yo aquí veo pues mucha tentación, voy a dejarlo así, yo veo mucha tentación en esta mesa y es una tentación de la cual tenemos muchas dudas, ¿no? Los efectos que tiene la tentación de la comida chatarra, llámese papita, churritos y demás, y las bebidas azucaradas o refrescos también, que no necesariamente son todas las bebidas azucaradas, hay bebidas azucaradas que no tienen gas, pero justamente quiero empezar con eso. ¿Cuáles son las problemáticas en un país? ¿Cuáles son los efectos? A ver si me ayudan aquí Gaby y Karen a explicar cuáles son los efectos de consumir estos productos de forma regular en el organismo de un mexicano o de una persona de a pie. Si te lo puedo poner de una manera muy sencilla, si nosotros nos damos cuenta en el grosso de la población mexicana es muy obesa, somos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos y el primer lugar de obesidad de niños. Entonces tú vas a la calle y ¿qué ves? Panzas. Toda nuestra obesidad está específicamente en esta parte del cuerpo, que es en el centro del cuerpo, en el tórax, y es como cuando tú te tomas las bebidas azucaradas, los refrescos, los jugos enlatados, etcétera, es como si te estuvieras inyectando grasa en la cintura. Este azúcar se transforma inmediatamente en grasa, esos excesos de calorías se transforman en grasa que se va acumulando en toda la parte central del cuerpo y por resultado pues viene una serie de problemas de salud que se desarrollan con toda la grasa que se acumula en el centro y es lo que le está pasando al 30% de la población de México. Karen. Bueno, todos estos alimentos contienen mucho azúcar, mucho sodio, aunque sean alimentos dulces, también tienen sodio y eso en exceso causa temas de salud. Estas enfermedades que menciona Gaby pues son diabetes, presión alta, colesterol, todos los lípidos y pues sí es los padecimientos que hoy en día están más presentes en la población. Pero básicamente exceso de azúcar, exceso de sodio y conservadores. Ahora, senador, México es el cuarto país que mundialmente consume esto. La gente hoy hace un clamor a la prohibición. La gente hoy ve iniciativas como la de Oaxaca, en donde ya se le prohíbe el acceso a los menores a este tipo de productos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Senado? ¿Cuál es el papel? ¿Qué ha pasado a partir de que empieza esta pandemia y que sale
que se empieza a destapar lo que habíamos estado tapándole el sol con un dedo, ¿no? Como que le queramos tapar el ojo al macho y normalizamos mucho este consumo. Y pues ahora nos estamos enfrentando a la realidad de la diabetes, la obesidad, que México es un país que siempre se nos ha dicho desde hace ya varios años, que es un país muy obeso, que es un país con muchísimo sobrepeso y que eso por supuesto afecta a nuestras actividades diarias. Entonces, senador, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino aquí? Me has hecho una referencia muy importante y lo que comenta Karen y Gaby es fundamental. La pandemia del COVID puso en evidencia la debilidad de nuestro sistema inmunológico y el grave problema que hay. Cuando escuchamos a Gaby decir que México es el segundo país en el mundo con mayor obesidad en adultos mayores y el primero con obesidad infantil, no hacer nada significa ser parte del problema y es brutalmente, criminalmente una circunstancia a la que estamos condenando a niños obesos, que serán jóvenes diabéticos, hipertensos, que implicará una carga económica para el país completo, porque la población económicamente activa perderá ese bono demográfico productivo. Es un problema de salud pública, es un problema de seguridad nacional y es un problema económico. Entonces, ¿qué estamos planteando? La prohibición para algunos puede ser positiva desde un enfoque y para otros puede ser negativa, pero en lo que coincidimos es en el tema educativo, en el tema de fondo. En este ciclo escolar ya se están presentando materias a distancia para hablar de nutrición, el buen comer. Y el otro tema que nosotros estamos planteando en el Senado es o cambian las fórmulas con las que se procesan estos productos añadidos de azúcar, que no es azúcar de caña, altos contenidos de grasa saturada, sodio, como comentaba Karen, o tendremos que pagar las consecuencias. ¿Qué es pagar las consecuencias? Pues más impuestos para cubrir los gastos en salud que cada vez se multiplican para atender a una población que se está enfermando. Hay enfermedades hepáticas, riñón, hígado y otro tipo de problemas graves. Así es que en esa ruta vamos, pero por eso la importancia de que en el Senado hoy estén ustedes, que nos ayuden a multiplicar en los ciudadanos. Los ciudadanos poco saben, porque ha habido complicidad, fíjate, ha habido omisión de las propias autoridades en el tiempo para que el ciudadano sepa en su libertad qué es lo que está consumiendo y qué es lo que está bebiendo. Ahorita que lo mencionas, haciendo así como un recuento, como que viene a mi memoria, un momento en donde en algunos medios de comunicación, de hecho fue noticia nacional, que había una empresa refresquera que tenía alto contenido en amoníaco y que venía distribuyendo estos productos durante mucho tiempo sin mayor regulación. Yo, a ver, senador, cuando ustedes ya no viene la pandemia y todo eso, si no hubiera sido por la pandemia, ¿no? Teniendo como antecedente este tipo de cuestiones, ¿nos habríamos ido sobre los refrescos? ¿Nos habríamos ido sobre la comida chatarra? Probablemente no, porque durante mucho tiempo han pasado en México muchas cosas de las que nos vamos enterando poco a poco. La pandemia desnudó las complicidades de este tipo de situaciones, pero lo importante es actuar, y lo importante ahora es que una vez que México se queda claro que es el primer lugar en obesidad infantil, no hacer nada es criminal. Por lo tanto, lo fundamental es, ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Qué nos toca a nosotros como senadores, como legisladores, como representantes populares? ¿Cómo vamos a limitar el uso de una serie de insumos que seguramente Karen, Gaby nos pueden explicar qué pasa con los colorantes, qué pasa con los conservadores en el cuerpo, ¿no? Y todo esto que la población lo sepa, porque en la libertad de conciencia que hay en el consumo, el ciudadano puede estar consumiendo algo por desconocimiento o por su libertad de conciencia. Y eso es en lo que también tenemos que actuar. Es un asunto de corresponsabilidad. Tampoco se trata de echarle la culpa a las empresas. Es un asunto de corresponsabilidad donde las empresas tienen que actuar, pero también los consumidores, las familias, tenemos que actuar. La población indígena está consumiendo
3.280 vasos de refresco al año, mientras en el resto del planeta se consumen 100 vasos de refresco al año. Vean la proporción. Esto es grave, es criminal indudablemente. Ahora yo voy a empezar aquí con una pregunta, y es una pregunta muy seria, así como preguntas serias. Okay. ¿Consumes refresco? De vez en cuando. ¿Como cuántos ha sido a la semana? No más de uno, a veces menos, como 2 refrescos al mes, tal vez. Ok, senador. 2 vasos máximo a la semana, 3 máximo. Únicamente agua mineral. Agua mineral. A ver, aquí en producción, álcenme la mano. ¿Quiénes consumen refrescos? Uy, no, ya ni le platico. El productor tiene refrescos. Aquí ya no se ven con carita de... Sí, Se están escondiendo. Ajá, porque traen los cubrebocas. Aquí el equipo trae cubrebocas, pero se les ven los ojitos de sí, consumo. ¿Y qué? ¿No? Estamos en una población donde al menos alguna vez en nuestra vida, la inmensa mayoría, digo, si dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 personas, una solo agua mineral. Agua mineral. Y los demás sí sí le hemos entrado al refresco. ¿Eso qué implica? Bueno, nosotros desde que en el paladar obtenemos el sabor dulce, le mandamos una señal al cerebro que le dice al cuerpo, prepárate, ahí viene el azúcar. Esto prepara nuestro páncreas, que es el órgano que segrega la insulina, que es la hormona encargada de trabajar todo esto. Y esta respuesta del cuerpo hace que en cuanto obtienes el azúcar, por decirlo de una manera fácil y práctica, si no utilizas esa energía, la transforma en grasa. Y aparte, estar estimulando ese órgano para que genere insulina, eventualmente lo descompone y es lo que nos lleva a la diabetes. El exceso de azúcar, de estar estimulando constantemente el páncreas, lo descompone. Una lata de este refresco tiene más o menos 7 cucharadas de azúcar. ¿De las soperas? De las soperas. Ok. Estás hablando que si estuvieras echando 7 cucharadas así. Ok. Es energía que no vas a consumir en ese momento. Aparte de que tiene cafeína que te estimula y te hace sentir con energía y por eso dices, ay, es que necesito un refresco para darme energía. Y aparte el azúcar estimula una parte del cerebro que nos genera placer. Entonces te das un trago de coca y dices, ¡ah, qué rico! Entonces, ¿Es adictivo? Es adictiva. El azúcar Esto es muy adictiva. importante. El problema en nuestro país es que tenemos una población adicta al azúcar. Entonces tratar de desintoxicar a un país completo del azúcar. O sea, el problema de la obesidad, nos podrías decir que tiene que ver con la adicción que en el consumo hemos tenido al azúcar. Al azúcar, porque no solamente el azúcar está en alimentos dulces, hay muchos productos que es salados o que de sabor neutro que tienen azúcar. Ahora, y si no es azúcar y si es añadido de azúcar, es grave, es más... Sí. ¿Ahí qué pasa? Pues cambia, hay diferentes niveles de absorción de azúcar. Entonces, este tipo de bebidas tienen una absorción muy alta, que es el índice glicémico bajo. Hay alimentos que contienen azúcar, como la fruta, que como si no la comemos entera, tiene la fibra y entonces el cuerpo la absorbe más lento. Entonces, sí, hay azúcares que son de fácil absorción. Normalmente los azúcares añadidos, que son de los productos industrializados, tienen una absorción mucho más rápida y eso es lo que causa el daño. Y hay que sumar los alimentos que consumimos además porque no es como que de nada las se tomas la bebidas. coca y ya no, bueno, digo, ay, ya me balconé. No es como que nada más te retomas el refresco de cola y ya no consumes otra cosa en el día, ¿no? Sino que normalmente va acompañado de alimento que sea que te estés... Una dona. Es famosísimo el pastel con refresco, es como la El celebración tamal. godín, el tamal. Es el desayuno nacional. El desayuno nacional, la torta de tamal con el refresco. La neta es que yo soy más partidaria del atolito, ¿no? El champurrado. Pero, a ver, yo siempre he tenido, y es como el debate eterno, y no me van a dejar mentir, la diferencia entre el sin azúcar, light, bajo en azúcar y que tiene, hubo una versión verde, ¿no? Con azúcar de caña. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es menos dañino? ¿Cuál es más dañino? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que dice, es que ya estoy tomando producto light, ya, soy libre de culpa? En el refresco de cola,
El azúcar, el regular, como yo le digo, o sea, el refresco normal, regular con azucarado, pues, tiene, como comentamos, 7 cucharadas de azúcar. Luego viene el que dice sin azúcar. Efectivamente no tiene azúcar, pero tiene endulzantes que se obtienen a partir de ciertos glúcidos, que son los endulzantes que tienen ya sea algún cereal, la misma caña de azúcar, etcétera. Les extraen estos edulcorantes y son los que le agregan. Y el cambio entre eso y la light es que también está endulzada con este tipo de edulcorantes de otro tipo, que le dan otro sabor. Sin embargo, estos mismos refrescos todos tienen cafeína, tienen colorantes artificiales, tienen conservadores, tienen saborizantes que al final de cuentas te están dañando. Y la respuesta del cuerpo al sabor dulce se da desde la lengua, como lo comenté anteriormente. Entonces, el estímulo al páncreas se da aunque no consumas el azúcar. Ya que no llegue el azúcar y el otro no sepa qué hacer con la insulina, es otra historia, pero la estimulación del cerebro, de todo, se da desde el paladar. Hay un debate también en redes sociales, porque puse una pregunta ahorita, iré sacando comentarios de la gente, donde me dicen que por favor le dejemos de decir veneno embotellado, pero lo que me estás diciendo es que es adictivo, que te genera esta adicción. ¿Qué tan diferente sería con la adicción a una droga? Ninguna. O sea, no hay diferencia. No hay diferencia. Y bueno, hay un tema que comentaron aquí las expertas, Meme, que tiene que ver con, por ejemplo, los colorantes, ¿no? Hay un debate que nosotros hemos tenido cuando hablamos con las empresas, cuando les hemos dicho, ok, no vamos a subir impuestos, cambia la fórmula. Y ellos dicen, en otros países nos tratan bien, en México no nos quieren, no nos tratan bien. Es importante saber, por ejemplo, qué regulación hay hablaban del colorante naranja. Coméntenos, eso es importante que el consumidor lo sepa, que la población lo sepa, por favor. Bueno, muchas de las frituras y bebidas azucaradas, embotelladas, como las de bebidas de deportistas, contienen un colorante que se llama tarsacina o naranja ocaso. Este colorante está prohibido en Europa, por ejemplo, y es un colorante que desde los años 70 se demostró que causaba hiperactividad y déficit de atención en niños. Y es justamente los niños los que más consumen frituras, y sobre todo las que tienen el color naranja, ¿no? Y te puedo mencionar un gran número de estas frituras, más las bebidas de color naranja, el jugo de naranja artificial, las bebidas de deportistas, que no entiendo por qué les dan bebidas de deportistas a los niños cuando realmente no las necesitan. Y entonces es un colorante que afecta el cerebro de los niños, y en México está permitido. Entonces sí es veneno. Sí, y ese es el cuestionamiento, ¿no? Sí, el cuestionamiento fue mucho, ¿es veneno embotellado o no? Si me estás diciendo que existe una adicción al azúcar, si me estás diciendo que hay ciertos efectos que le ocasionan a los niños, pues sí es un veneno. Ahí podríamos hablar de una regulación o prohibición. Pues mira, yo soy una creyente de la libertad, pero la libertad sin conocimiento no es libertad. Ok. Pero en este caso, que es una toxina, como sucede en Europa, se prohíbe. Entonces se debería prohibir el uso de estos colorantes. Se podrían usar otros colorantes que no tengan esas afecciones. ¿Por qué no las fórmulas? ¿Por qué no la reformulación? Ahí, Karen, ayúdanos a desmenuzar desde tu punto de vista por qué algunas empresas se niegan a la reformulación para que los productos sean sanos. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? La vida y la salud de las personas. ¿Por qué oponerse a productos saludables y a procurar la vida de las personas cuando tenemos una población obesa infantil, la más grande en el mundo? Pues probablemente si no hay alguna regulación, pues son productos, son químicos que estimulan el deseo de comer más. Entonces, pues si un productor encuentra ese artículo o esa sustancia, pues le va a convenir porque lo van a consumir más. Entonces, sí debería de haber una regulación para que no se utilicen, porque pues sí, tienen un efecto positivo para el tema de las ventas y para que se consuman. O sea, le ponen sustancias para que la persona siga comiendo el producto y no encuentre satisfacción. Sí. Fíjate. Eso explica tantas cosas. Eso lo debe de saber la población. Hay un aditivo, la química. Hay un aditivo que bloquea
los receptores de saciedad. ¿La saciedad qué es? Lo que te dice, deja de comer, ya estás lleno. Es una fórmula química mágica. Te dan el glutamato monosódico que exponencia los sabores, que si tú comparas algo que no tiene glutamato monosódico con algo que sí, pues te vas a ver muchísimo más intenso este sabor. Colores brillantes para los ojos de los niños, aditivo que no te, ahora sí que el de la no llenadera, una sustancia que es adictiva como el azúcar, y pues tienes a una población completamente agarrada, sometida a comprar tus productos. También es cierto que, pues así como los aditivos es química, los alimentos también es química. Entonces ahí vendría la parte de la educación en cuáles son las combinaciones y qué alimentos te pueden causar saciedad, te pueden causar esa estimulación de la energía, que te cause también esa satisfacción de estoy alegre, como lo causa, por ejemplo, la cafeína. Entonces sí hay alimentos y hay una combinación de ellos para que en la dieta, en la alimentación del día, te puedas sentir con energía, satisfecho, con un buen descanso y además saludable, ¿no? Oye, Meme, porque lo que acaba de comentar Karen es uno de los pretextos que ponen este tipo de empresas que dicen: es que no les quedó otra más que comprarse la cola y el pastelito. Dígame la neta, senador. Así, las cosas, yo digo al chile aquí, dígame las cosas al chile. Ahorita ustedes que están metidos en buscar llegar a acuerdos y una vida más saludable y esta regulación que, bueno, antes les valía 3 soberanos cacahuates, ¿se ha topado con ese pretexto? O sea, neta, le llegan a decir, es que pues la gente lo quiere. Sí. O sea, le llegan a decir, oiga, no, senador, ¿por qué? No manche, pobrecitos de nosotros, la gente lo pide. O sea, ¿han llegado con algún pretexto así que digan ya? Así nos han comentado. Y sobre todo han dicho, ¿por qué cobrar más impuestos? Afectas el empleo, afectas la industria. Nosotros entendemos y no estamos en contra de las empresas, no estamos en contra de la industria alimenticia. Lo que nosotros decimos es, ok, o pagamos todas las consecuencias, porque, a ver, una empresa de productos agropecuarios, ¿qué culpa tiene de que se enfermen, ¿no?, por este tipo de productos y tengan que pagar todos? ¿O por qué nosotros tenemos que pagar la obesidad y los procesos de atención a enfermedades crónico-degenerativas si no somos culpables? Bueno, entonces, o pagamos más impuestos los consumidores y los productores, o cambiamos las fórmulas. Es lo que nosotros decimos. La opción es cambiemos las fórmulas, hacer productos más sanos. Pero el pretexto es que no, en la comunidad, en la inspectoría, en la ranchería, no hay agua. Y comentaba Gaby algo muy importante sobre el tema del agua. ¿Cómo puedes desinfectar el agua, no? Ahí justo yo lo comentábamos por eso, porque aquí hay en las redes sociales una persona, y no es la primera vez que lo escucho, senador, no es la primera vez que lo escucho, Gaby y Karen. Me dicen, es que a mí me sale más barato comprar una botella de refresco que agua, y lo he escuchado tantas veces que ya llega un punto en el que digo, neta, es más barato comprar una botella de refresco que una botella de agua. Y luego aquí el señor productor me contó una anécdota cuando él fue a la Sierra Triqui y me dijo, a ver, en la Sierra Triqui a los niños les dan refresco, les dan el de cola. ¿Por qué? Para que se les quite el hambre. ¿Por qué? Porque no llega la leche, porque es más fácil que acceda, o sea, esta empresa tiene la infraestructura para acceder hasta allá y llevar sus productos, y aparte les ponen los refrigeradores, o sea, la empresa coloca los refrigeradores y se distribuye de una manera mucho más fácil que las empresas que se encargan de distribuir la leche, porque la empresa que distribuye la leche no te va a poner el refrigerador porque tiene un tiempo de caducidad mucho más reducido que el del refresco. Entonces, la diferencia radica ahí, que eventualmente sí sale mucho más barato acceder a que acceder al que te nutre, sea agua o sea leche. No hay pretexto, porque efectivamente hay muchas comunidades en México en las que no tienen acceso al agua potable. Eso me queda claro y es un problema que el gobierno tendrá que solucionar, pero la mayoría de la población sí tiene acceso a agua. La población podría hervir su agua de la llave, podría agarrar de esas mismas botellas de plástico, llenarlas de agua y ponerles un par de gotas de cloro o de yodo o de
las marcas que tienen el Pues, yodo. aclaro el cloro con el Sí, que el limpio. cloro, a ese le das Hiervo 2 el agua gotas y 2 a gotas. medio litro, la agitas, esperas 10 minutos y tienes tu agua para tomar. Ahí Sin está la bacterias. solución. Aquí está la solución. Entonces, yo soy de esa generación que nacimos en los 70s y que no existían las botellas de agua. Tomabas agua en tu casa, ya sea que la hirviera tu mamá, o de la llave, en muchos lugares todavía se O puede con los tomar agua de la filtros. llave, o de filtros de vidrio. Filtros de piedra. De piedra, ¿no? De piedra, Y- de barro. Exacto, y tomabas agua. Una compañía refresquera muy inteligentemente, cuando ya era adolescente, sacó los famosos botes que traían su popote y traían personajes. Y entonces todos andábamos ya con nuestra agua en una botella de plástico. Y a raíz de ahí empezaron las botellas de plástico y empezó a crecer de una manera impresionante, pero no existían y tomábamos agua. Y ahí hay un problema también gravísimo que estoy segura lo van a comentar cuando estén viendo esto, es las comunidades donde tienen agua contaminada por los residuos, en donde sí hay acceso al agua, pero las industrias que se han establecido pues desembocan todos los residuos en esas Las aguas. mineras, por ejemplo. Por La ejemplo, industria minera. desembocan todo el residuo en el agua, entonces sí, la agarro y aún así, aunque yo la quiera purificar, pues no es, sigue siendo agua contaminada, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que yo creo, senadora, y valdría Claro. muchísimo la pena, porque al final es darle opciones a la ciudadanía, ¿no? Sí, ese es un tema integral. Es un tema integral. Y otro de los argumentos que seguramente nuestras expertas nos podrán explicar, Meme, y que seguramente a ti te han preguntado o has estado en ese debate, es el tema de que si la fruta de temporada es más cara que comprarse un empaque procesado, y ese es otro argumento, ¿no? O sea, digo, sí. valdría la pena comentarlo. Por supuesto, sí, no. La fruta de temporada es muy, muy barata, muy económica y además, pues, existen tianguis, pues está la central de abastos, pues en los mercados la fruta de temporada es económica. No hay un pueblo, no hay un municipio, no hay una localidad que no tenga una plaza a la semana, lo que ellos llaman. El mercado sobre ruedas. El mercado ¿no? sobre ruedas. No hay. Sí, no hay. Sí. En el caso de Puebla, que es el estado que represento, 217 municipios, un día a la semana, en el centro, en el Zócalo o en el mercado, se hace la plaza. Y ahí todo el mundo va, e incluso bajan con productos, así le dicen, de las comunidades adyacentes, y muchos productos que son de huertos, de traspatio, llegan y son extremadamente baratos. Sí, además la fruta de temporada nos da los beneficios que en ese momento requiere el cuerpo. O sea, la naturaleza es tan sabia que antes de diciembre, pues las frutas de temporada son las cítricas y eso es lo que es ideal consumir, ¿no? Las que tengan más vitamina C para elevar las defensas, igual que las verduras. Las verduras también son de temporada y son muy económicas y además tienen un beneficio pues específico al cuerpo. Bueno, hoy Meme, en el ciclo escolar se habla de que ya están dando clases de nutrición y de hábitos salubres, ¿no? Comunitarios y en el hogar. Entonces, todo esto seguramente que hoy se está comentando y que para muchos puede ser nuevo, se va a socializar, que eso es lo más importante. Yo les quiero pedir, o sea, aprovechando esto, que lo compartan, ¿no? Que compartan este video, que compartan estas partes, porque déjenme decirles, yo me he topado con muchas amigas que ya son mamás, que muchas veces por la falta de tiempo o porque tienen que trabajar o por incluso papás y mamás, ¿no? Yo quiero aquí dejar la parte, papás o mamás que están con sus hijos por la falta de tiempo, tienen que salir a trabajar y demás, optan por las versiones sencillas, ¿no? Y a veces las versiones sencillas no siempre son frutas, verduras y agua, sino que normalmente las versiones sencillas es el azúcar, ahí estás, muy bien, sale, va y me voy a trabajar y estás muy entretenido con el niño y el azúcar, ¿no? Y eso generalmente, pues, creo que ya sabemos las consecuencias que genera un país en donde el sobrepeso y obesidad en niños es gravísima, y esto está generando niños que ya tengan el tema de diabetes desde chiquitos. Ahí había un comentario que me decía, ya no sé para qué le hacen tanto, no sé por qué quieren subirle tanto a los impuestos, eso solo le va a pegar al empleo, cuando la gente no va a dejar de consumirlo. Yo creo que lo que hace falta, y bien han mencionado, es información para apelar a la libertad. Y abogando a esa información, aquí vamos a hacer una comparación.
Este es jugo de naranja, es 1 litro de jugo de naranja que está recién... Es 1 litro, ¿verdad? Son 2 litros. Son 2 litros de jugo de naranja recién hechecito, así, con las manitas de amor, así todo bien chulo, bien precioso. Y tenemos acá, pues que son 2,5 litros del famoso refresco de cola. Obviamente, pues 2,5 litros contra 2, pero hagamos la comparación. ¿Cuál tiene más azúcar? O sea, entre 2 litros y 2 litros, ¿cuál tiene más azúcar? Igual. Tienen lo mismo. Ah, pues sale, vaya, me voy. Tienes, o sea, me estoy diciendo que 2 litros de jugo de fruta y 2 litros de refresco tienen exactamente el mismo contenido de azúcar. Sí. Sí. Pero Ajá, yo me encantan los peros. Pero. el jugo de naranja Ajá. tiene calcio, tiene fibra, Ok. puede traer trazas de vitamina C, porque la vitamina C se oxida al contacto con el aire. Entonces, a menos que esté realmente casi lo exprimo y me lo tomo, no tiene mucha vitamina C. Tiene potasio, o sea, tiene otros nutrimentos que te funcionan a tu cuerpo, pero en cuestión de azúcar, Porque eventualmente el azúcar, si no tienes, si no haces Pero el ejercicio y jugo todo no esto, tiene cafeína. no, No. El y jugo tiene no- calcio. Y no tiene esas sustancias que te hacen, que te vuelven adicto, ¿no? esto es natural y esto es química. Ahora, ¿cuánto cuesta contra cuánto te costó? Que ese es el tema, ¿no? Que al final, cuando es la fruta de temporada, este es un jugo de Ajá. toronja. En No, época creo que de es sandía. en Sandía. época de naranja, la O fresa, jugo naranja de fresa. el kilo puede estar en 8 o 10 pesos. Y yo creo que con 1 kilo de naranja, pues necesitarías como 2 kilos de naranja para hacer 2 litros. Los 2 2 litros. litros. Los Sí. 2 litros. Aprox. Pero si esas naranjas no las comemos enteras, o sea, en gajos, nos comemos a lo mejor 2, que para hacer un vaso de jugo de naranja, pues a lo mejor es 4 naranjas lo que usamos. Entonces, si no la comemos entera, ahí sí tenemos la vitamina C y todos los beneficios que tiene, incluyendo un poco más de fibra. Cuando te dicen en la casa, yo me acuerdo que nos decía, a mí me con mi abuelita, decía, te voy a hacer un refresco. Pero el refresco que me hacían era una limonada. ¿Y refresco por qué? O sea, ¿por qué le decía refresco? Es que en casa sí le Porque llamaban. refresca. Era el de refresco, refrescar. pero no era un refresco industrializado. gas, sí. Entonces, esta es una tradición que también tiene que ver con hábitos saludables. O sea, el refresco que le daban nuestros padres o nuestros abuelos era: voy a comprar un poco de fresa, voy a comprar un kiwi, voy a comprar un plátano, voy a comprar una sandía, y te hacían con hielo, te hacían un agua de esa fruta de temporada. Aquí me acaban de pasar y le agradezco muchísimo al equipo acá que me está pasando más o menos los precios, ¿no? En cuánto está el precio. Aquí el kilo de naranja está, al menos en la central de abasto de la bonita y caótica Ciudad de México, entre 7 y 11 pesos. Yes, entre 7 y 11 pesos anda el kilo. Con 1 kilo de naranjas, o sea, incluso te llenas más si te las comes así, Claro. el gajito. Y saben Lo que decimos, deliciosas. la fruta se Sí, come. o sea, y sigue siendo el jugo, porque el gajo Claro. ya lo masticas y se convierte en jugo a la hora que lo pasas, pero está todavía la fibrita, ¿no? De la cascarita que no le quitas. Entonces sigue siendo lo dulcecito. Pero si seguimos en el contexto que queremos decir que es más barato, Es más barato. quedamos que pon tú 3 kilos, 7 por Todavía. 3, 21. ¿Cuánto te cuestan los dos? Sí, no, esta ya está arriba de 20 y tantos pesos, 28 pesos, 30 pesos, por allá anda, mira, aquí también aquí también está, y está en 28 pesos, o sea, no salió esta está más en barata, 28 salió. y esta está en 37. Ahí Sí. está, 37, salió ya supera. 16 Ajá. pesos más caro. Entonces, mito de que es más Mito caro, uno, Eliminado. eliminado. tachen, espantosa X. Hay otro mito que a mí me encantó y me sorprendió porque yo era súper fan de la jugoterapia. Hasta que me acaban de decir, ¿qué crees? No, exactamente la misma dinámica. Si es un jugo de verduras, puede tener a lo mejor una fruta. Está correcto porque lo que tiene es más verdura, que no tiene azúcar, tiene fibra, también contiene vitaminas y minerales, y está teniendo pues una porción de fruta. Si es en la licuadora es mucho mejor porque pues está ahí la fibra. Si es en el extractor, pues también es el líquido con los ingredientes de
de la verdura y la fruta, pero con el azúcar. Entonces también el tema de la absorción, cuando es un jugo, que es en el extractor, pues se absorbe más rápido y incita la producción de insulina. Si es en licuadora, la fibra detiene esa absorción y es más lenta. Entonces sí, los jugos hay que tener cuidado. Si ya los vamos a consumir, que sean de preferencia no en ayunas, o sea, que no sea nada más el jugo y ya, porque pues, finalmente es azúcar, y que sea combinado con más verdura que fruta. Aquí hay otro tema que me gustaría, aprovechando la expertise. Aproveche, hay que aprovechar la Usted es receta. el que se va a parar allá a hacer las propuestas. A pelearse por nosotros. Ajá, usted se va a parar a pelear allá. ¿Cuál sería en el tema de la salud que implica una buena nutrición el elemento mínimo para combatir la obesidad con respecto al deporte? O sea, ¿qué recomendarían a los padres de familia para que le digan a los hijos, le podemos decir a nuestros hijos, a ver, no puedes dejar de hacer esto, este es el límite menor en el que tú como persona debes de procurar hacer un tipo de deporte o algún tipo de ejercicio? ¿Ustedes qué recomendarían para la población? Pues yo lo que les recomiendo a mis pacientes es que por lo menos hagan de 30 a 45 minutos de ejercicio al día, 5 o 6 días a la semana. 5 o 6 días a la Esto es en adultos. En niños se requiere mucho más movilidad porque aparte la estimulación del crecimiento de los huesos, la fijación del calcio en huesos y todo está determinada también por el movimiento y el impacto del cuerpo en el piso. Entonces los niños necesitan mover, crecerse, correr, brincar, etc. Entonces yo creo que los niños deben estarse moviendo pues, 2 horas al día. Todos los días. Todos los días. Y además ahí también es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se estimula con la actividad física y en la noche es cuando se lleva a cabo todo ese beneficio de esa hormona. ¿Por qué si sabemos que es tan bueno cuidarse? ¿Por qué si sabemos que es tan bueno tener este control? ¿Por qué las empresas se niegan a un etiquetado prudente, a un etiquetado correcto? ¿Por qué las empresas se niegan a cambiar las fórmulas? ¿Por qué las empresas parece que se aferran a este estilo de vida como dejando a un lado, como si no les importara la salud de la población? ¿De verdad no les importa a estas empresas la salud o solo es una justificación para seguir generando ingresos? Van a tener las empresas, estas concretamente, una gran oportunidad de demostrar que el centro de atención y el objetivo que ellas tienen es generar alimentos sanos y nutritivos. Tienen campañas publicitarias donde dicen que hay que hacer deporte, ¿no? Donde dicen que con estos productos vamos a vivir en felicidad en Navidad, en cualquier festividad, que la familia es el centro y es el motor de nuestros intereses, pero si no es la salud y la vida y la protección de la salud, solo es campaña publicitaria y lo único que hay detrás es intereses económicos. Entonces, sí es obligación del gobierno. El artículo 4 constitucional dice, los mexicanos tenemos derecho a una nutrición sana, a una alimentación nutritiva e informada. El Estado, es decir, todo el ente, tiene la obligación de garantizarlo. ¿Y cómo lo debe garantizar? Informando para que tengas un consumo adecuado. En tu libertad de conciencia, también dice el artículo 24 constitucional, los mexicanos tienen la libertad de conciencia y esto tiene que ver con la libertad de consumo, ¿no? Tú tienes libertad para decidir, pero tienes que saber qué es lo que estás consumiendo y sobre todo qué es lo que le estás dando a tus hijos. Por lo tanto, tiene que haber un tema de educación, tiene que haber un tema de fondo, tiene que haber un tema de restricción a ciertos productos con los que se elaboran estas fórmulas, como comentaba Karen y Gaby. En Europa están prohibidos los colorantes, ciertos tipos de colorantes, ciertos tipos de conservadores. En México se deben de prohibir porque si no se prohíben ese tipo de sustancias, no el consumo del alimento, sino la fórmula con la que se elabora, lo que vamos a seguir generando es obesidad, es enfermedades crónico-degenerativas que al final lo sufre el paciente enfermo, lo sufre su familia y lo sufre el país porque todos tenemos que pagar la rehabilitación
o el tratamiento en ese tema. Así es que es inevitable, el COVID nos puso en evidencia nuestra realidad y tenemos que enfrentar esa realidad. De parte de nosotros estamos dispuestos a asegurar que tenemos que aprobar iniciativas que pongan en el centro de atención la salud de la población. ¿Es suficiente el etiquetado? ¿Es suficiente el etiquetado que trae más el nuevo etiquetado? ¿Eso resuelve el problema quizás? ¿O es suficiente reducir? Porque me encanta que hubo un momento en el que se reducían las porciones. Y yo decía, bueno, qué gran mentira, porque cuando abres una de esas, creo que viene exactamente lo mismo en la bolsita chiquita, nada más que con menos aire. ¿Es suficiente con esta venta de le reduzco la porción y vendo menos? ¿Es suficiente el nuevo etiquetado? ¿Qué opinan sobre eso? Pues en mi opinión, lo importante sería que la gente esté informada de qué se trata este etiquetado. O sea, que sí se entienda claramente hacia dónde se va eso de exceso de calorías, exceso de sodio, entender que es por 100 gramos o 100 mililitros de alimentos, o sea, que se entienda bien y pues ser realistas en el sentido de, pues sí somos un país de mucha obesidad, de mucho sobrepeso y es un fondo, o sea, hay un porqué, que quiere decir que la población no se alimenta correctamente y entonces de ahí hay que partir, o sea, sí es educar en conocer cuál es la alimentación saludable para que se modifique esa tendencia a estas enfermedades y que conozcan las personas cuál es el efecto de este tipo de productos en su dieta diaria. O sea, puede ser que sí las consuman, no es una prohibición, pero con qué frecuencia, qué cantidad, sí, como padres de familia, pues sí, saber qué es lo que les causa a los niños este tipo de productos cuando se consumen en exceso. Yo creo que esto es un gran paso. Los alimentos siempre han traído la información en la parte de atrás, pero la gente no la ve. Es más, cuando yo le digo a un paciente, oigan, chequen dónde está la información, dime cuántos gramos de azúcar trae. Ay, ¿dónde? Pues en la parte de atrás siempre la ha traído. Sin embargo, pues como que tiene sus cosas como para engañarte y así, sí, ¿no? simples mortales como una, luego no entendemos. Exactamente. Yo creo que el etiquetado frontal es mucho más claro, pero de nada va a servir si no informamos a la gente de qué se trata. Yo creo que se tiene que hacer una gran campaña de comunicación para hacerlos ver por qué, de qué se trata, qué significan los excesos de azúcares. Hay gente que no sabe qué es el sodio, no sabe que el sodio es la sal. Entonces tenemos que empezar por educar a este país a entender qué es y por qué le hace daño. Si no entendemos por qué te hace daño, lo vas a seguir consumiendo. Aunque cueste más caro. Fíjate que en ese sentido me estoy terminando un trabajo donde hablamos de esta pandemia, que es la pandemia de los añadidos de azúcar en todos los productos y buscamos contribuir con esto. Efectivamente, es un tema educativo, es un tema integral, no se trata de echarle la culpa a los productores de alimentos, pero sí de hacer corresponsables al gobierno, a los gobiernos, a los representantes, los legisladores. Tenemos mucho que hacer en este tema y los consumidores, ¿no? Los consumidores tenemos un papel fundamental. Para cerrar, porque es importante, quisiera solo puntualizar esto. ¿Qué podrían, y aquí para que me eche la mano, senador, apuntándole así como... Sí, lo traigo. Bien, porque esto se va a poner rudo. Los intereses económicos, me queda claro, y creo que es algo que se enfatiza acá. No les importa la salud porque se están afectando sus intereses. Están casos de empresas como la del Osito, que creo que ya no tiene Osito. Esta empresa de la panadería del Osito, ¿no? Que es más harina que de verdad trigo. Entonces siempre te venden la idea de que, ay, es que es trigo, es que es súper rico y es que es súper con productos 100% naturales, y cuando te vas dando cuenta cuál, es más la harina que dejó de atrás y que dejó, y bueno, la mentira del siglo. Esta empresa se oponía mucho al nuevo etiquetado. Y lamentablemente así nos hemos topado con estas cuestiones. Si bien es cierto que el nuevo etiquetado sirve para que se esté evidenciando un poquito más la realidad de los productos, una conciencia superior, tampoco es suficiente. ¿Qué propondrían ustedes como especialistas en nutrición para que desde la Cámara de Senadores y posteriormente la de Diputados, desde una iniciativa pública, podamos ver cambios
no solo en las empresas, pero cambios que se perciban en la sociedad. Todo viene desde de la educación. Yo creo que muchos problemas de nuestro país están basados en la falta de educación y de conocimiento. Decirle a la gente la verdad, la realidad de las cosas. Te lo quieres comer, va, pero tiene esto y eres una posibilidad muy alta de que te enfermarte. Hacer campañas, tal vez si van a incrementar los impuestos de estos productos, utilizar esos impuestos para hacer campañas de información. Le va a beneficiar al gobierno porque va a sostener un sistema de salud mucho más viable. Sí, yo también estoy con la idea, la firme idea de que conocer y educar es indispensable. Senador, yo le tengo que preguntar, ¿qué se lleva de acá para presentar allá abajo? ¿Se lleva, no sé, qué va a modificar? ¿Qué se puede modificar? Presenté una iniciativa para que se regule y se tenga una mayor carga impositiva en los productos con añadidos de azúcar, añadidos de sodio y altos concentrados de grasas saturadas. Voy a hacer una modificación a esa iniciativa que presenté para que se plantee el tema de las fórmulas. Y voy a retomar el tema de los colorantes. Y voy a hacer un análisis comparativo con cómo otros países como Europa están limitando las fórmulas. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que hacer las cosas, hay que hacer que sucedan las cosas. Y no vamos a bajar la guardia con respecto a el tema del exceso en el consumo en niños. O sea, México es el primer país con obesidad infantil y eso implica tomar decisiones fuertes si queremos realmente poner en el centro del interés la salud de las personas y la salud de los niños. Si no, cerrar los ojos y permitirlo a nosotros nos hace cómplices y a las autoridades también los hace cómplices y a los consumidores y a las familias las hace cómplices de una situación grave que tenemos en el país. Pues yo le agradezco esta apertura, senador, no cualquiera tiene la apertura de que escuche y de aquí se vaya a presentar y vaya a hacer alguna corrección de añadir y buscar otras formas de verdad resolver los problemas. Yo soy Meme Yamel y aquí voy a seguir dando lata, ya saben cómo soy. Voy a seguirles dando muchísima lata en la Cámara de Senadores porque la historia se cambia y no tengo que saberlo todo, para eso están los que saben y los que ejecutan. Yo soy Meme Yamel, síganos en redes sociales, aquí las cosas como son, déjenos sus comentarios aquí abajito y si tenemos más dudas no se preocupen, yo vengo, toco la puerta y pregunto. Nos vemos a la próxima, adiós.